¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Lego Reacción y bienvenidos a una reacción después de mucho tiempo a The Warning. Hoy vamos a reaccionar a su nuevo lanzamiento de Automatic Sound en vivo en Auditorio Nacional, en este concierto que todavía no vi nada, pero ya sé que es espectacular. Bueno, de hecho hemos visto con Zoom, fue que hemos visto desde el público, con grabaciones desde el público, donde vimos a Pau cantar un poco fuera de la batería. Así que hoy vamos a reaccionar a esto en la semana en donde se confirmó que vuelven a Argentina el 2026, pero en algo que yo sabía que en algún momento tenía que pasar para que ellas empiecen a cobrar un poco más de notoriedad acá en Argentina, que es un país muy rockero, pero que está dominado por una industria que solo le da lugar a lo mainstream y a lo popular y a este género horrible que se escucha ahora, este mal llamado género urbano. Así que me parece que es una buena alternativa que estén confirmadas para Lollapalooza. Creo que también están confirmadas en Brasil, Chile, creo, y que creo que también hay un concierto en Colombia que van a hacer en un festival que no es Lollapalooza, pero es un festival creo que similar. Pero déjenme decirles que me parece que está bien que participen en este tipo de festivales en Argentina y en estos países de Sudamérica, pero a mí me gustaría verlas más en un festival exclusivamente de rock, como puede ser por ejemplo Cosquín Rock o Quilmes Rock, que creo que hace poco se volvió a hacer, aunque más de Quilmes Rock parecía cumbia Quilmes o Quilmes Cumbia, y hay 2 o 3 bandas de rock, no sé. La música, los organizadores de festivales de Argentina están pasando por una crisis existencial impresionante, que no saben qué es rock y qué es cumbia, con las diferencias que hay. Bueno, así que si alguien tiene el WhatsApp de Rudy, díganle que pueden meterlas o empezar a incluirlas o empezar a negociar ahí con Quilmes Rock, Cosquín Rock y este tipo de festivales, en donde va a haber un público más rockero netamente y va a poder apreciar un poco más el talento y el sonido espectacular que tienen, que vamos a disfrutar hoy. Les dejo por acá el QR de mi Buy Me a Coffee por si me quieren recomendar algo en particular o si simplemente quieren pasar a dejar su apoyo de esa forma. Evidentemente no las voy a poder ir a ver el año que viene, porque las entradas para el Lollapalooza son... Nunca me fijé cuánto salen, pero son... Así que un año nuevo sin ver a las guaguas en vivo. Vamos a reaccionar a esto que es Automatic Sound en vivo desde el Auditorio Nacional. Vamos ahí, 1, 2 y 3. Le voy a dar un poco más de volumen porque yo cuando entre el bajo quiero escuchar todo. ¡Ahí va! El bajo. ¡Hola, Pau! Tengo que decir que desde lo que se vio a través de fotos y videos grabados por el público, el escenario se veía muchísimo más grande. Y me parece que está bien que no sea tan grande, porque ya son 3, entonces queda un escenario muy extenso. Y cuando prácticamente ellas no se pueden mover mucho del micrófono, porque hay pocos momentos en las canciones en donde hay mucho tiempo de instrumental y poca voz. Pero me parece que está bueno. Igual las luces están apagadas en su mayoría o están con un color más tenue. Supongo que cuando se abra el plano lumínico se va a ver mucho más grande. Y las pantallas increíbles. Your eyes.
Hermosas armonías. ¡Vamos, nene! Qué placer es escuchar esta canción en particular, porque la hemos escuchado en vivo en los EMAs, y la hemos escuchado en muchos festivales en Europa, Pink Rock, Hellfest, no me acuerdo, Rock I Am Ring, o algo así, no sé bien cómo se dice, porque no, yo los tengo vistos por el logotipo del festival. Y es muy diferente el sonido de un festival, porque claro, ellos no trabajan con su equipo de trabajo especial, trabajan con el equipo de trabajo del festival. Entonces hay algunos momentos en donde por ahí el micrófono de Pau se escucha muy bajito, porque el sonidista no sabe que en esa parte va a cantar Pau. La batería por lo general siempre tiene un sonido muy crudo y poco retocado en el buen sentido. Esto está muy bien retocado, pero para que se escuche muy bien, para que tenga una calidad no típica calidad de estudio, pero sí un vivo muy bien trabajado y con un sonido muy pulido. Y me encanta que esta canción se escuche tan así, tan bien trabajada en el sonido. Ellas siempre tocan increíble, evidentemente, pero me gusta disfrutar esta canción, y el final seguramente va a ser impactante. ¡Tremendo! A ver. ¡Vamos, que ya es la última! Ah, o sea, arrancamos con el final. Ahí viene, vamos. ¿Hacen otra vuelta? Sí. Así me gusta. Increíble. ¿Quién dijo eso? Muchas gracias. Paulina. Bueno amigos, esto fue The Warning con Automatic Sun en vivo en Auditorio Nacional, en este concierto que seguramente va a ser espectacular, va a ser épico.
no tengo dudas, aunque yo siempre digo, no hay que poner expectativas sobre algo, pero sabemos que ellas tienen un piso y de ahí no bajan y cada vez ese piso está más arriba. Y eso es buenísimo porque si el piso está más arriba no hay límite, no hay techo. Ellas pueden seguir creciendo tanto a nivel masivo de público, como a nivel de producción, como a nivel de músicos y de compositores, compositoras. Y me encanta. No, es un ejemplo clarísimo de que siempre hay que seguir mejorando y mejorando y mejorando. Así que si les gustó el video déjenme su like. Si se quieren suscribir al canal van a ser más que bienvenidos. Y espero que pronto tengamos un nuevo video de este concierto en Auditorio Nacional que marcó un antes y un después seguramente. Así que gracias por ver el video y un abrazo enorme y chau chau.